Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 16, conformado por Sebastián Campoverde, Darío Carrillo, Antonio Loján y mi persona, David López. En la presente oportunidad vamos a explicar un poco acerca del apartado de espirales de transición, mismas que serán implementadas en el presente proyecto de rediseño del tramo vial del Parque Nacional Podocarpus. En esta presentación empezaremos dando una breve introducción, algunas fórmulas para el cálculo de las mismas, parámetros de diseño para aplicar, así como también el procedimiento de diseño mediante Civil 3D de las distintas propuestas viales. Ahora bien, las espirales de transición, también conocidas como curvas de transición o clotoides, son elementos geométricos utilizados en el diseño de carreteras para facilitar la transición suave entre una recta y una curva. Estas espirales permiten que los conductores realicen cambios de dirección gradualmente, mejorando la seguridad y la comodidad del viaje. Hay dos tipos principales de espirales de transición: la espiral de entrada o de transición inicial, que se utiliza para facilitar la transición desde una recta hacia una curva y permite que los conductores ajusten gradualmente su dirección antes de ingresar a la curva propiamente dicha. Y dos, la espiral de salida o espiral de transición final, que se utiliza para facilitar la transición de una curva hacia una recta. Las espirales de transición tienen varias ventajas, incluyendo los siguientes aspectos, como son la seguridad. Al proporcionar una transición gradual, las espirales reducen la necesidad de cambios bruscos de dirección, lo que ayuda a prevenir accidentes. La comodidad, que facilita un cambio de dirección más suave, reduciendo la incomodidad para los ocupantes dentro del vehículo, además de mejorar la capacidad de la carretera, es decir, que permite que los conductores realicen cambios de carril y ajustes de velocidad de manera más efectiva, lo que mejora la capacidad de la carretera. El diseño de espirales de transición depende de varios factores, incluyendo la velocidad de diseño, el radio de la curva y las características topográficas del terreno, además de normativas y estándares específicos para garantizar un diseño seguro y eficiente. Bueno, mi nombre es Sebastián Campoverde y voy a continuar con la parte de fórmulas y cálculos de la actividad realizada esta semana 12. Principalmente para las fórmulas y cálculos nos enfocaremos en la actividad más que en la práctica, ya que en la práctica obtenemos los mismos valores tras el proceso realizado en la actividad con el Excel, ya que en la práctica solo se usó el programa de Civil 3D por su validación con este proceso. Para un proceso de realización de las fórmulas y cálculos en estas espirales, debemos primero contar con los datos básicos de la curva, que son estos de aquí. Posterior a esto, y continuando con las indicaciones del libro guía, obtendremos los valores referentes y necesarios para obtener la tabla final, tabla que posteriormente presentaré. Algunos de estos valores son el ángulo de deflexión de la espiral, el parámetro de la espiral, la longitud de la curva circular y las abscisas. Estas abscisas son importantes, ya que T, S, C y ET marcan el inicio y el final de la primera espiral y el inicio y el final de la segunda espiral, las cuales estarán adyacentes al centro, que es el radio original de la curva. Esto se puede explicar de mejor manera en esta parte de aquí, donde estamos viendo la tabla completa. De este lado vemos la tabla total con todas las abscisas de cada punto que hemos obtenido, con los valores de este y norte de cada punto, además de otros valores que nos indican, como son las deflexiones en grados, en radianes, entre otros valores importantes. Todo esto se viene representado en la parte de aquí, en la parte del civil, donde ya lo podemos notar gráficamente al inicio de cada espiral, que sería la parte de aquí y la parte de acá, y dejando en el centro la parte inicial de la curva, que mantiene el radio original. ¿Cómo podemos validar este proceso? Pues se continuará haciendo con las coordenadas. Al contar con las coordenadas del proceso del Excel, podremos compararlas con las coordenadas del proceso del civil, y notaremos que estas varían decimales, máximo decimales y normalmente centésimas. Este proceso es muy importante ya que nos indicará que se realizó de manera correcta y entenderemos en qué valores obtendremos mayor diferencia y menores diferencias. Muchas gracias. Parámetros de diseño. Para que una curva de transición presente unas buenas características, es importante que existan unos parámetros de diseño y que éstas se deben de cumplir. Tal es el caso para el presente proyecto, que se debe tomar en cuenta como parámetros de diseño la velocidad de diseño, el radio mínimo de las curvas y sobre todo reconocer qué curvas necesitan tener una curva de transición. De esta manera, una vez dando cumplimiento a los parámetros de diseño, permitirá una mejor seguridad y confort en los conductores al momento de transitar por esta vía, especialmente cuando pasen por las curvas. Velocidad de diseño. Previamente se realizó los cálculos respectivos, tales como el TPDA, el cual es menor a 100, y el reconocimiento del tipo de carretera, que en este caso es de tipo 5 de ser montañoso. Y en base a estos datos se logró conocer la velocidad de diseño para la presente carretera, que es de 40 km por hora. Aquí se ha hecho una tabla de resumen de cada uno de los parámetros y datos que se ha obtenido. Radio mínimo para curvas espirales de transición. Como para este caso se tiene una velocidad de diseño de 40 km por hora, se recurre al cuadro número 11 de la norma de diseño geométrico de carreteras del año 2003,
en el cual nos indica que para una velocidad de 40 kilómetros por hora, el radio mínimo para no introducir transiciones es de 160 metros. ¿Qué quiere decir? Que para aquellas curvas que tienen un radio mayor a 160 no necesitan curva de transición. Sin embargo, para aquellas curvas que presentan un radio menor a este, se necesitará implementar una curva de transición. Bueno, yo voy a hablar sobre el diseño en Civil 3D. En este apartado hablaré sobre todo el procedimiento a realizar para poder añadir curvas espirales. Primeramente tenemos que abrir nuestra ruta o alineamiento. Seleccionamos cualquier parte de la ruta y seleccionamos el editor de geometría. En este apartado tenemos varias opciones, en la cual nos interesa la primera, la tercera opción donde podemos configurar la longitud de los espirales de entrada y de salida, asimismo como el radio mínimo. Para crear una espiral tenemos que seleccionar esta opción de aquí y con esta podremos eliminar cualquier entidad. Le damos Enter y una vez tengamos un triángulo similar a este, procedemos a seleccionar esta opción y seleccionar la curva de espiral entre dos entidades. Seleccionamos esta, seleccionamos la primera entidad, luego la segunda entidad, seleccionamos que el ángulo de la curvatura es menor a 180 grados y aquí seleccionamos el radio mínimo, en este caso 142 metros. Y tenemos la longitud de los espirales, que para este caso tanto el de entrada como el de salida serán de 55 metros, esto en base a los parámetros de diseño. Le damos Enter y ya tendremos nuestro espiral creado. A continuación voy a hablar sobre la comparación de alternativas. Primeramente comenzaré con mi ruta y mis compañeros seguirán hablando sobre cada uno, sucesivamente. Como pueden observar, esta de aquí es mi ruta. Y como habrán hablado mis compañeros, tenemos que tener en cuenta la teoría, que los espirales permiten un cambio gradual de la dirección y la curvatura de la carretera, evitando cambios bruscos que pueden causar inestabilidad o incomodidad en los vehículos. Es decir, las espirales se deben utilizar cuando la carretera pasa de una recta a una curva circular o viceversa, o cuando la carretera cambie de una curva circular a una curva con un diferente radio. En este caso, mi primera espiral fue debido a que, como se puede observar, tenemos una recta en esta sección y luego otra recta. Y asimismo, pues los radios van variando, esto debido a que hemos decidido hacer incrementos de hasta por 1.5. En total, yo realicé 5 curvas espirales y este es el trazado final de mi ruta. A continuación, mis compañeros. Bueno, lo que estamos viendo en este momento son mi curva, tanto la versión antigua con la versión ya aplicada a las espirales. Podemos ver el cambio que se ha hecho, especialmente en las últimas curvas, que es donde se ha decidido aplicar. Se nota que antes tenía estos llamados de atención y actualmente ya no cuenta con ellos. Se decidió aplicar en las últimas porque tienen los radios mayores, a pesar de que en otras curvas también se podía, se decidió en estas, para que el conductor no tenga que hacer el giro por demasiado tiempo, sino que sea más resumido al ampliar las espirales. Bueno, si lo notamos de este lado, en la geometría del editor, podemos notar brevemente que están las 5 espirales, 1, 2, 3, 4, 5, y todas cumplen con la longitud de 50. Y si nos fijamos visualmente en el aspecto, pues sí se ha reducido bastante el asunto de la curva para que no tenga que girar demasiado tiempo el conductor. Esta sería la versión de la curva del tramo, versión final. Muchas gracias. En esta alternativa se escogió 5 curvas que según la perspectiva se notaban muy cerradas, por lo que aplicándole las curvas de transición se podría aumentar la visibilidad. Para el presente se escogió la curva número 4, la curva número 11, la curva número 13, la curva número 20 y la curva número 26, como es el primer caso en la curva número 4, que presentaba una curva demasiado cerrada, ya que tiene un radio mínimo de 42 metros, y aplicándole una curva de transición se logra evidenciar que existe una diferencia. Se amplía un poco más la visibilidad, por lo que implicaría una mayor seguridad al momento de pasar por esta curva. Otra curva que se escogió es la curva número 11, la cual se lograba evidenciar que era un tanto cerrada y podía afectar a la visibilidad con la que se transitaba y no presentaba una correcta visibilidad. Por lo que aplicando una curva de transición se logra ver un incremento en la curva, por lo que aumentaría la visibilidad del mismo. Bueno, como ya se explicó anteriormente, mediante el software Civil 3D se procedió a realizar el cambio en las curvas en donde era necesario ubicar las espirales de transición.
para lo cual se seleccionaron algunas curvas en donde se consideraba necesario incluir dichas espirales y como se puede apreciar, este es el antes y este es el después de haber incluido dichas espirales de transición. Dicho cambio se realizó a manera de que funcione para mejorar la circulación de los vehículos a través de la curva. Gracias por la atención.